Vamos a orar para comenzar el servicio de adoración. Señor y Padre, te agradecemos por este nuevo sábado que tú nos brindas. A pesar de que aquí ya está refrescando, pero sabemos que el invierno es como el símbolo de lo que este mundo está viviendo. Y después de él llegará el verano celestial en el cual podremos estar contigo. Señor, te rogamos que tu Espíritu ahora esté aquí en este lugar, que Él en primer lugar me dirija para que esta exposición pueda ser clara, edificante. Y también, Señor, te rogamos que tu paz nos acompañe y que ella esté siempre, todos los días de nuestras vidas, allí donde vayamos, que podamos testificar que te hemos conocido, que somos tus seguidores y que tenemos un mensaje que queremos compartir para que otros muchos puedan abrazarlo. Señor, que tu Espíritu quede con nosotros y tu paz, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, a todos los... No nos cansamos de saludar, ni nos olvidamos de saludar tampoco a los amigos y hermanos que están allá en el Internet. Vemos que semana a semana va creciendo el número de personas pues, que nos están siguiendo. Y sabemos pues, que bueno, algunos pues, lo harán en grupo, otros lo harán tal vez en solitario, pero la cuestión es que vemos semana a semana que el número va creciendo y eso bueno, pues, llena, ¿verdad? Que sea así. Bien, llegamos pues a otro tema, a otro estudio sobre el Apocalipsis. Hace unas semanas concluimos en el capítulo 10, pero veremos cómo tanto el capítulo 10 como el que toca hoy, que es el capítulo 11, tienen relación. Aunque yo diría que el 11 es antes que el 10, pero en la Biblia está escrito de esta forma. Pero el 11 determina acontecimientos que suceden antes que lo que tratamos en el capítulo 10. Lo veremos cuando lo tratemos. Y tanto uno como otro es un preámbulo que hay entre el sonido de dos trompetas, la sexta y la séptima. Luego, en este capítulo 11, concluiremos con la séptima trompeta, su significado, lo que quiere decirnos. Pero para introducirnos, vamos a leer el capítulo completo, y así nos podremos situar, y luego iremos indagando verso a verso lo que el Señor nos quiere decir en este capítulo 11. Dice así: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho: levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré poder a mis dos testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. Si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen poder de cerrar el cielo, para que no llueva en los días en que profeticen, y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, la gente de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio,
entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Estoy leyendo la versión del siglo XXI, puede que difiera un poco con tal vez las que tenéis. Entonces, dice, oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Murieron por el terremoto 7.000 hombres, y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones, y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada, un grande granizo, dice la versión del 60. Bien, aquí vemos pues el contenido de este capítulo 11, en el cual se nos habla aquí de un santuario y de 2 testigos. Bueno, veremos de qué se trata todo esto, ¿verdad? Comencemos e iremos revelando, con la ayuda del Señor, de qué trata pues todo esto. Versículos 1 y 2 dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho, levántate, mide el santuario de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Aquí se da una orden a Juan. Toma una vara y mide, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? No es la primera que se le da a Juan. En el capítulo 10 que estudiamos en la última ocasión, en el versículo 8, también se le da una orden, que tome un librito, y debe comerlo, ¿verdad? En el versículo 11 del mismo capítulo 10 se le da otra orden. Cuando ya ha pasado aquella amargura, se le dice, profetiza otra vez. Y ahora, en este capítulo 11, versículos 1 y 2, se le da una nueva orden. Toma una vara y mide el templo de Dios y a los que adoran en él. ¿Tenéis un recuerdo habéis leído algo acerca de la medición del templo de Dios en algún libro profético de la Biblia? Ezequiel en los últimos capítulos, ahí se da también unas señas, ¿verdad?, en la cual a él se le brinda el poder medir el templo de Dios, también con una vara, ¿verdad?, con una caña, Pues es algo paralelo lo que aquí sucede, Pero paralelo, pero a la vez un poco distinto, y veremos el porqué. El mensaje y la orden se relaciona con el templo de Dios, que está en el cielo, y está destinado a preparar cierta clase de personas como adoradores de ese templo que está en el cielo. La vara de medir. No se trata de medir a las personas por su estatura, ni sus centímetros, ni sus pulgadas, ni sus pies, no. No se trata de medir eso. Se trata de medir su carácter con alguna norma de justicia. Es otro tipo de medición. No es una medición física, sino es una medición, por así decir, moral, ética.
La norma de justicia idónea, ¿cuál creéis que puede ser? El decálogo, la ley de Dios, ¿verdad? Que el Señor le entregó a Moisés. Y esa es la que nos ayuda a medirnos, ¿verdad? Cómo está nuestra situación. ¿Observamos realmente, andamos según la ley o andamos a nuestra manera, ¿no? Eso es lo que nos mide, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? No es la única norma para medirnos. Hay dos más. Una es el mismo santuario celestial y otra es el ministerio que Cristo hace en este santuario celestial. Y esto es algo que tuvieron muy en cuenta cuando estudiamos el capítulo 10, ¿verdad? Aquellos que esperaban aquello que era dulce, ¿verdad? Esa venida, porque habían estudiado en el santuario celestial, ¿verdad?, que aparentemente Cristo venía. Por eso esto es también una vara de medición. Se pueden tener errores. A veces, bueno, sabemos cómo el santuario hay muchos elementos. Está el atrio, ¿verdad? Pero una vez dentro, aparte del santuario, pues hay una fuente, ¿verdad? Hay un lugar de sacrificio, ¿verdad? Luego pues hay un mueble con pan, ¿verdad? Hay un candelabro de 7 brazos que emite luz, hay un incienso, y luego más allá, pues hay el arca del pacto, el arca de la alianza, que se le denomina así, ¿por qué? Porque contiene este decálogo, el pacto que Dios hace con el hombre ya desde la creación. Entonces, el medir el templo o el santuario es un llamado a examinarnos y hacerlo por medio de las verdades dadas por Dios y también por las profecías. Todo lo que hay en el santuario está relacionado con las profecías. Todo. Por eso es importante verlo bajo estos dos prismas. De esta forma se mide la calidad espiritual del adorador. Si guarda los mandamientos, si estudia el santuario, las verdades que hay en él, si observa el ministerio de Cristo, esa persona se notará en ella qué grado de santidad hay en su vida. ¿Qué tal adorador es? ¿Si es franco o si es falso? Se dice que el patio que está fuera del templo no lo midas. Eso indica que la atención de los adoradores está en el interior del templo, no en su exterior, en el interior. Y el servicio que se realiza en él. Un llamado de atención para los que sufrieron el chasco de 1844. Y un llamado de atención para los que estamos hoy a punto de terminar este periodo de los 6.000 años. La controversia, ¿verdad? Y digo controversia porque en la Iglesia es una controversia. Lo hemos hablado en la escuela sabática, ¿verdad? Y lo hablaremos a lo largo de esta presentación. Es una controversia. 6.000 años, ¿son exactos, no son exactos? ¿Han pasado, aún tienen que acabar? Estamos aún dentro de ellos, aún no han acabado. Y por eso, como esto era un toque de atención para aquellos que pasaron el chasco, que tenían que comer el librito, es también un toque de atención para los que hoy llegamos a la culminación de estos 6.000 años. Y no hablo solo de nosotros y de los que nos oyen allá en el Internet. Hablo del pueblo de Dios en general, la Iglesia Adventista. Y es un llamado para ellos. Abrir los ojos, ver en qué situación de la historia estamos. El atrio designa esta tierra. En él se inmolaban las víctimas, cuya sangre luego se trasladaba ¿a dónde? Al interior, ¿verdad?, del templo, del santuario. La víctima antitípica debía morir en el atrio antitípico. ¿Y murió dónde? En el Calvario, en Judea.
Por eso es importante. Jesús no muere dentro del santuario. Jesús muere fuera. Simboliza la tierra. Es decir, muere en un lugar, como queriendo decir, este sacrificio es no solo para los judíos, sino que es para todo el mundo. Para todo el mundo. Incluso va más allá. Ese sacrificio era también para aquellos seres de otros mundos que tenían esas dudas. ¿Quién tiene razón? ¿Dios? ¿Satanás? Hasta para ellos. Por eso Cristo muere fuera de la puerta, muere fuera. El atrio era de los gentiles, que hollarían la santa ciudad 42 meses, hemos leído. Entonces, aquí vemos cómo se nos hace retroceder otra vez al pasado, porque de esto ya hablamos, ¿os acordáis? De esos periodos. Y hay una serie de acontecimientos, aquí en el capítulo 11, pues que ahora iremos viendo. Versículo 3 nos dice, y daré poder a mis 2 testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Aquí tenemos dos cuestiones, 2 testigos y un periodo. Hablemos primero del periodo. Ya vimos en el capítulo anterior que se hablaba también de este periodo, pero a la vez también tratamos los 42 meses y también tratamos acerca de otro periodo. ¿Os acordáis? 3 años y medio, ¿verdad? Todo es lo mismo, todo exactamente lo mismo. Es un periodo de tiempo en el cual la Iglesia popular, la Iglesia católica, en la Biblia denominada la bestia, y lo veremos en los capítulos que vendrán a continuación, ¿qué hizo? Perseguir al pueblo de Dios, levantarse contra el mismo Dios, incluso tomando su lugar. Se puso en lugar de Dios. Por eso dice, una boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, incluso contra el mismo Dios, el mismo Cristo. Los 2 testigos. Durante el plazo de estos 1260 años, estos 2 testigos están vestidos de sacos o están en la oscuridad. Dios les da el poder de subsistir y dar testimonio a través de ese periodo oscuro y lóbrego. Pero, ¿quiénes son estos 2 testigos? Es paradójico, nos viene a la mente, ¿verdad? Es la primera vez que leí esto, ¿y quiénes deben ser esos 2 testigos, no? Versículo 4, nos irá explicando quiénes son estos testigos. Dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están ante el Dios de la tierra. Bueno, aquí nos da alguna pista más, ¿no? Los 2 testigos son 2 olivos y 2 candeleros de Dios, que están ante toda la tierra. Aquí se hace alusión a un texto de un libro profético del Antiguo Testamento, Zacarías. Mirad. Zacarías, capítulo 4, versículos del 11 al 14. De aquí es donde extrae esta afirmación, Juan. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fijaros, aquí habla de 2 olivos, habla aquí de 2 tubos que vierten aceite, ¿verdad? Habla del candelabro que emite luz. Entonces, pensando un poco, diríais, ¿a quién representa esto? ¿Podríais atreveros a decir a quién representa? Pues es la Biblia en general. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los 2 testigos que estarán en este mundo apelando a la humanidad.
con mensajes para que recapaciten, para que se den cuenta que este mundo pasará y que hay que prepararse porque Cristo viene pronto. Y estos dos testigos están ahí para eso, para que la gente indague. Para los protestantes son dos personas y han hecho películas incluso de eso. Sí, pues sí, bueno, hay muchos errores, ¿eh? También el anticristo es alguien que aún tiene que venir para ellos, ¿eh? Cuando ya está aquí desde hace miles de años, ¿eh? Y que, bueno, es que una cosa va con otra, se ve claramente lo que representa esto, y más cuando nos introduzcamos de lleno en esta Sodoma y Egipto espiritual que aquí nos habla, ¿eh? Fijaros, Salmo 119, 130, ¿qué dice aquí? La exposición de tus palabras da luz, hace entender a los ingenuos. Es decir, ¿qué es la palabra de Dios entonces? Luz, ¿verdad? Salmo 119, 105 lo aclara. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Es decir, que las dos olivas, los dos testigos, los dos ungidos, es la palabra de Dios en general, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No podemos prescindir de uno de ellos, ni de los dos tampoco, pero muchos prescinden de uno, sobre todo del Antiguo, y se quedan con el Nuevo. No, es que es el Nuevo Pacto, y ese otro ya está anticuado, no. Si queremos entender muchas cosas que están aquí en el Apocalipsis, tenemos que remitirnos al Antiguo. Si no, no entendemos. ¿Veis la relación que hace Juan con Zacarías, con Ezequiel, etcétera? Hay que entender una cosa y otra, ¿eh? Jesús mismo, fijaros, este pasaje, habló acerca de estos testigos. Juan 5:35. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. ¿Estos dos testigos no daban testimonio? ¿Qué es lo que da testimonio, según Cristo? Las Escrituras. Cristo no las conocía, las estudiaba, enseñado y educado por su madre, no conocía las Escrituras, escrito está. No solo se lo dijo al diablo, sino se lo dijo a los fariseos, etcétera, ¿verdad? El escrito está. Sin haber estudiado con ellos, conocía a la perfección la Escritura y se basaba en ella. Entonces, el propósito esencial de las Escrituras es dar testimonio de la misericordia y de la verdad de Dios. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, ¿a quién? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces la Escritura está aquí como testimonio para todas las naciones, para todo el mundo, para que todos puedan ver la verdad, aceptar la verdad, que la verdad es una. ¿Y la verdad es quién? Cristo. Ni es Buda, ni es Mahoma, ni es nadie más. La verdad es Cristo. Y eso está aquí en nuestro mundo, para que la gente vea. Lo único que, bueno, ¿qué hace falta? Pues tomar el libro, leerlo en oración, para que el Espíritu Santo te ayude a entender. Si se hace de esta forma, se entenderá el contenido, el mensaje que hay para nosotros. Pero si se lee como una novela o un libro cualquiera, no vamos a entender nada. ¿Sabéis? Hay mucha gente que comienza a leer la Biblia y cuando empiezan aquellas guerras y aquellas cosas, esto es un Dios de amor, ya la dejan. Ya no indagan más, ya no se preguntan por qué esas cosas. Y el problema es este, pararse o retroceder en vez de avanzar, ¿eh? Versículo 5, dice, si alguno trata de dañar a estos dos testigos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos.
Dañar esta palabra de Dios, este evangelio, es oponerse a su testimonio, es negarlo, es no aceptarlo. Incluso el corromperlo o el pervertirlo para desviar a la gente y hacerles caer en error. Antes Víctor citaba, ¿verdad? Caso de que estos dos testigos, muchos creen que son dos personas, ¿no? Es un error y que hace caer en error a otros que se creen eso, por no indagar y sobre todo en oración. Dice que de su boca sale fuego para devorar a aquellos que hacen esa obra. Es decir, que en esta palabra se pronuncia un juicio de fuego contra los tales. ¿O no es así? ¿Qué habrá al final de la historia? Destrucción por fuego. Se dice, y Pedro lo especifica en su epístola, ¿verdad? Que el mundo pereció anegado por agua, pero que está guardado ¿para qué? Para el fuego, para el fuego. Declara que recibirán su castigo en el lago ardiente de fuego y de azufre. Y hay aquí unos pasajes que así lo indican. Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Y esto es el poder que tienen estos dos testigos, esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está que será así. Y si el Señor lo proclama así en su palabra, sucederá. No podemos decir, no, es que el lago de azufre, no, eso es ficticio, esto es simbólico. No, no, será real. No les dejará ni raíz ni rama. Otro pasaje, Apocalipsis 20:15, al cual aún no hemos llegado. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Es decir, el que no se ha medido adecuadamente con este libro, con este Antiguo y este Nuevo Testamento, con la Biblia, con la palabra de Dios, y no ha andado conforme, finalmente, ¿qué pasará? No estará inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, si no estás inscrito en el libro de la vida, malament anem, mal vamos. Quiere decir que no tendrás parte con los salvos, sino que tu parte será el lago de fuego. Y este último pasaje, Apocalipsis 22, el último capítulo, versículos 18 y 19, esto es importantísimo. Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién testifica? Aquí es Cristo, ¿verdad? ¿Y Cristo qué es? La palabra, la verdad. Y Él testifica contra los que oyen testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y de las plagas también hablaremos, también llegaremos a ello. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Fijaros la importancia de todo esto. Si añadimos razones humanas, pensamientos humanos, doctrinas humanas, ¿qué hacían los fariseos? Ponían doctrinas de hombres en lugar de las doctrinas de Dios, ¿verdad? Y por eso Cristo les llamaba hipócritas, víboras, etcétera, tantos apelativos, ¿no? Pero no quisieron cambiar. Pero es que incluso si alguno dice que quita, bueno, para muchos el Antiguo Testamento no vale, lo quitan, lo quitamos todo, o quitamos parte. El mismo decálogo tiene un mandamiento sobre todo que no es codiciable para muchos, ¿verdad? Y lo quitan. Y ahora ya no hay días, ahora pues me da lo mismo el domingo que el lunes, que el sábado, que es igual. El que quite o ponga, su nombre estará quitado del libro de la vida. Por lo tanto, ¿cuál será su destino?
el lago de fuego y azufre. Ese es el poder que tienen estos dos testigos. Versículo 6 dice, estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen, y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen poder para cerrar el cielo que no llueva. ¿Os acordáis de algún episodio en el cual un profeta oró al Señor y por mandato divino estuvo 3 años y medio sin llover? Se cerró el cielo, ¿os acordáis? Elías. 3 años y medio. Hasta que no volvió a orar, reclamando esa lluvia, no vino. Y luego oró, ¿cuántas veces? 7. 7 veces, hasta que vio aquella nubecilla negra que aparecía en el horizonte. Símbolo de la nube que aparecerá al final del tiempo con Cristo, ¿verdad? ¿Y el agua en sangre y las plagas? Moisés, por la palabra de Dios, ¿qué hizo con el río Nilo? Convertirlo en sangre. Por la palabra de Dios. El poder de esa palabra. Y no solo eso, sino las demás plagas que asolaron Egipto, lo destruyeron totalmente. Por el poder de la palabra de Dios. No era el poder de Moisés. No era él el que hizo esos prodigios. Él fue un instrumento que Dios utilizó. El poder estaba en Dios, que es la palabra, la verdad, la vida. Y dice que lo pueden hacer cuantas veces quisieren. Y tan a menudo como se indique en sus páginas, que caigan juicios de Dios, acontecerá. El Señor dijo, este mundo ha llegado al colmo. ¿Qué ocurrió? ¿Os acordáis? Unos 1600 años después de la creación, diluvio. ¿Qué más? Unas ciudades impías. Sodomismo, etcétera. Lo mismo que hoy estamos viendo en la sociedad. Por eso dice, como los días de Lot, Sodoma y Gomorra, ¿no cayeron? ¿Fuego del cielo las destruyó? Las plagas de Egipto, que antes mencionábamos. Y también serán, por orden divina, de estos testigos, las 7 plagas finales, que devastarán ya este mundo por completo. Ese es el poder que tienen estos testigos. Versículos 7 y 8. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Es interesante lo que aquí se menciona. ¿Cuándo acabaron su testimonio vestidos de saco estos dos testigos? 1700. Según los periodos, de 1260, ¿verdad? De 42 meses y de 3 años y medio, acabó en 1798, ¿verdad? Pero sabéis, aquí ocurrieron cosas antes. Y antes en la escuela sabática hablábamos acerca de un pasaje de Mateo 24, ¿verdad? En el cual un pasaje que está mal interpretado. Y junto a ese pasaje hay una cita de Ellen White, que ella habla acerca de si serán o no serán acortados los tiempos. Fijaros. Conflicto de los siglos, página 309 y 310. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Aquí dice que cesó el tiempo profético.
¿Verdad que no? El tiempo profético comenzó en 538, ¿verdad? Y culminó en 1798. Pero aquí dice que a causa del amor de Dios por los que estaban sufriendo, entre ellos valdenses, el Señor acortó ¿qué? La persecución. Es decir, que cuando tomamos ese pasaje y decimos, sí, bueno, los 6.000 años concluyen en 2031, pero Cristo vendrá antes, porque dice que los tiempos serán acortados. ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿A qué se refiere Ellen White en esta cita? ¿Al periodo de 6.000 años? No, se está refiriendo a la persecución, porque si no, ¿qué dice? No quedaría nadie. Recordemos, la Biblia habla de 144.000 que quedarán vivos cuando Cristo venga. Pero si el Señor no recorta el tiempo con el fin del tiempo de gracia, si no lo corta, ni los 144.000 quedan. Todos serían aniquilados. Por eso el tiempo que se corta, que se recorta, no es el tiempo profético. Las profecías, miremos la que queramos. Al rey Nabucodonosor se le dijo 7 tiempos. Que el tiempo en la Biblia es 1 año. Y serás como una bestia que comerás hierba del campo. Cuando se cumplió los 7 años, le sucedió eso. Los egipcios tenían que estar 40 años por el desierto. ¿Estuvieron menos? ¿Estuvieron más? 40 años por desobedecer al Señor. Las 70 semanas fueron exactas. Los periodos que estamos citando, 1260, 42 meses, etcétera, exactos. Profecía de los 2300 días, como hablamos ya, exacta. Terminaba en 1844. Y los 6.000 años comenzaron con la caída de Adán y terminarán en el 2031, cuando Cristo venga. Ahí concluirán. Por eso Cristo no puede venir antes, vendrá cuando se concluya, porque Él siempre ha respetado el tiempo profético. Él es la verdad, ¿no lo hemos dicho antes? Él nos avanza esos periodos, pero se cumplen, todos se cumplen. Por eso no podemos coger esta cita, como aquella que antes hablábamos, ¿verdad?, el día y la hora, etcétera, y decir, no, es que significa otra cosa, ¿no? Hay que ver realmente lo que significa para entender, si no vamos a caer en errores. Y este es uno y bastante grave. Citábamos antes de algún predicador, ¿verdad?, que sí, que acepta los 6.000 años, pero Cristo vendrá antes, porque los tiempos serán acortados. Pero oye, eres teólogo, has estudiado no sé cuántos años y no te das cuenta, no lees el Ellen White, no lees el Espíritu de Profecía, no te das cuenta que lo que aquí está diciendo es que lo que se acorta es la persecución, lo que sucedió antes sucederá después. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. Si sucedió en la profecía de 1260 años, sucederá en la de los 6.000 también. Lo que será cortado no será el tiempo profético, será la persecución, porque si no nadie quedaba. Y por eso Cristo en su misericordia acorta esos tiempos de persecución, no proféticos. Y eso es algo pues que muchos tal vez no entienden, ¿eh? La bestia que sale del abismo no tiene fundamento. Es una potencia atea. Espiritualmente se la denomina Egipto. Y, ¿sabéis? En Egipto hubo alguien que es un símbolo de esta potencia. Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Pues esa potencia es paralela al pensamiento que tenía Faraón. ¿Qué es la Biblia, verdad? ¿Qué es la Biblia? Podríamos preguntarnos, ¿manifestó algún reino, alguna nación el mismo espíritu hacia 1798? ¿Hubo alguien que hizo como Faraón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la palabra de Dios?
Pues sí, hubo alguien. Y está aquí, vecino nuestro, Francia. Francia. ¿Sabéis? Francia, en el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos, habla acerca de la Revolución Francesa y cómo se levantó contra Dios. Pero si leéis el capítulo 12, ahí se muestra cómo Francia fue llamada por Dios, como fue llamado Israel antaño, como fue llamado Estados Unidos después, para dar el Evangelio al mundo. Pero lo negaron. Lo negaron. Y se levantaron contra el mismo Dios. Lo veremos. Francia negó la existencia de Dios e hizo guerra contra la monarquía del cielo. En el año 1793, es decir, poco antes de la finalización del periodo de 1260 años. Por eso decimos que el capítulo 11 es, por así decir, anterior al 10, que el 10 llegaba hasta 1844. Este se nos queda en 1798. La legislatura y el pueblo abolieron el Evangelio en Francia, la Biblia, se abolió totalmente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron muertos en toda Francia, perseguidos. Se saquearon lugares de culto, se destruyeron. En Lyon, la Biblia fue atada a la cola de un asno y fue arrastrada por toda la ciudad de Lyon, como desprecio, pisoteándola. El 11 de noviembre del año 1793 se celebró un festival dedicado a la razón, a la filosofía. Se erigió en Notre Dame una pirámide. Es paradójico, una pirámide. ¿Quién estaría detrás de todo esto? Cuando a veces hablamos de masonería, etcétera, ese símbolo piramidal que ellos usan, la masonería salió de Francia. Una pirámide que estaba coronada por un templo que llevaba la inscripción a la filosofía. Espiritualmente, esta potencia es llamada Sodoma, por su licencia. La fornicación fue establecida por ley. Fijaros, por ley se estableció que la gente podía fornicar unos con otros. Bueno, hoy nos están haciendo cosas semejantes, ya por ley. El mundo gay, etcétera. Por ley, Fijaros, no está tan lejos, y vamos repitiendo las hazañas estas. Espiritualmente, el lugar donde fue también muerto nuestro Señor, donde fue crucificado. Ya en el año 1572 hubo un complot para destruir a los piadosos hugonotes, otro grupo temeroso de Dios. Una noche en París mataron como 50.000 de ellos. Fue una noche sangrienta, tremenda. En una noche, como 50.000 hugonotes, para deshacerse de ellos, que eran seguidores de la Biblia. El santo y seña de la nación era aplastad al infame, en referencia, ¿sabéis a quién? A Cristo. Aplastad al infame, fijaros. ¿Guerreó Francia contra la Biblia? En el año 1793, la Asamblea Constituyente francesa promulgó un decreto para prohibir la Biblia y se quemaron todos los ejemplares que pudieron encontrarse. Fue prohibida y se quemó todo. Se abolió incluso el día de reposo y se reemplazó por cada 10º día para entregarse a la alegría y a la profanidad. Es decir, se constituyó una semana en vez de 7, de 10 días. Pero sabéis, la gente no aguantaba. 9 días trabajando, solo el 10º festivo para vanagloria de cada cual, ¿no? No aguantaban. El Señor es sabio. Cuando Él dice 6 días trabajarás y el 7º descansarás, es por algo. Él conoce nuestra Constitución. Él sabe hasta dónde podemos llegar y el reposo que necesitamos, ¿verdad?
Se negó la escritura de Dios, se ensalzó a la diosa razón en la persona de una prostituta. Fijaros. Y se la adoró públicamente. Francia cumplió la profecía en este capítulo 11. Y si queréis información más detallada, leed El conflicto de los siglos, capítulo 16. Y ahí veréis todo el complot que se desarrolló en Francia. Versículo 9 dice, durante 3 días y medio, la gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Durante 3 días y medio, día por año, tenemos que tomarlo. Es decir, durante 3 años y medio hubo naciones que se levantaron contra eso que hacía Francia. Decían, no puede ser, están luchando contra Dios, contra la Biblia, no puede ser. Y se hizo un llamado pues para que los fieles pues fueran a los templos, estudiasen más la Biblia, etc. Incluso en Francia había núcleos con los cuales hacían eso, abogar por la Biblia, ¿verdad? Hacían eso. Versículo 10. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Y eso es verdad. Entre ellos, los franceses, cuando hubo ese decreto de que la Biblia estaba prohibida, se regalaban unos a otros. Regalos, como hemos conseguido vencer a la Biblia, podemos vivir sin ella. Francia se llenó de sangre y de terror, de manera que se quedaron todos horrorizados por el resultado de esas acciones. ¿Sabéis lo que es 3 años y medio aniquilando gente? Ya porque sí, porque primero parece que se levantaban contra la Biblia, contra las jerarquías, pero luego cualquiera ya, venga, tú no me gustas, venga, a la guillotina, ¿no? Y así iba. Y murieron miles y miles de personas. Versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Después de 3 días y medio, el Señor los levantó. ¿Cómo fue eso? En el año 1793 promulgó la Asamblea Francesa el decreto de suprimir la Biblia. Pues bien, exactamente 3 años más tarde, se introdujo en la misma Asamblea una resolución de abrogar ese decreto y conceder tolerancia a las Escrituras. 3 años después, sería en el 1796. Esa resolución estuvo encarpetada durante 6 meses. Y al cabo de los 6 meses fue votada sin ningún voto disidente. 3 años y medio justos después de lo que la profecía decía. El resultado de perseguir y abolir la Biblia aterrorizó a toda Francia por la cantidad de muertes que todo aquello ocasionó y porque todo iba de mal en peor. Se habían apartado de Dios y todo de mal en peor. Crueldad tremenda. La Biblia y las iglesias habían estado muertas en Francia desde noviembre de 1793 hasta junio del año 1797. Esos 3 años y medio, tal como estaba profetizado. Versículo 12 dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto, subid acá? Mirad, hay un ejemplo también en el Antiguo Testamento. Daniel 4:22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste poderoso, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasó aquí con Nabucodonosor? Se engrandeció, ¿verdad? Y cuando se arrepintió, el cielo lo engrandeció. Ya dejó esa situación de bestia, digamos, y pudo reinar hasta sus últimos días, porque el cielo lo engrandeció. Entonces, la expresión subid acá es una expresión que significa gran exaltación.
hacia ellos. Mirad cuál fue la exaltación que en el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica. Poco tiempo después de todo eso que sucedió en Francia. En el año 1816 se constituyó la Sociedad Bíblica Americana. Antes de 1804 la Biblia se había impreso en 50 idiomas solo. A fines del año 1942 había sido traducida a 1085 idiomas. Qué avance, ¿verdad? En ese mismo año, en el 42, se habían impreso más de 800 millones de ejemplares. Hoy por hoy se calcula que hay más de 4.000 millones de ejemplares de la Biblia en el mundo. Y que está traducida a más de 2.400 idiomas y dialectos. Es decir, prácticamente cada persona puede tener una. Sin duda Dios la exaltó, otra vez. Es un yunque en el cual se ha golpeado muchas veces, pero a pesar de que parecía muerta, ahí estaba. El Señor la bendecía, el Señor la revivía otra vez. Versículo 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, murieron por el terremoto 7.000 hombres, y los demás se espantaron glorificando al Dios del cielo. Es una alegoría espiritual. Se calcula que murieron entre, por así decir, altas jerarquías francesas, nobleza, etcétera, 7.000 hombres. Todos a la guillotina, los quitaron, tal como decía la profecía, 7.000. Francia, recordemos, era resultado de aquellas tribus que vinieron del norte, ¿verdad? Y en este sentido fue el ejecutor del brazo papal. El Papa siempre se ha levantado contra la Biblia. Y Francia fue el ejecutor civil para hacer eso. Qué tragedia, ¿verdad? Pero después de 3 años y medio, cuando la Biblia fue otra vez puesta en su lugar, glorificaron otra vez a Dios. Y hoy Francia, pues bueno, tiene esta ética, ¿no? Liberté, fraternité, igualité, ¿no? Hoy puedes creer lo que quieras, nadie te dirá nada. Desde aquel triste acontecimiento del siglo XIX, XVIII y XIX. Versículo 14, dice, el segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. Es decir, que hemos estado viendo en el capítulo 11 y 10, cambiando el orden, que formaban parte de la sexta trompeta, los acontecimientos que sucedieron a este mundo, como preámbulo al sonido de la séptima trompeta. Si leemos ahora los versículos 15 al 17, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios, en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Es decir, aquí el profeta mira más adelante. Él ya ve el sonido de la séptima trompeta y ve el establecimiento del reino de Dios. ¿No lo vio así Daniel también? Él no vio en aquel sueño que se le presentó al rey una piedra que desmenuzaba todo y hacía un gran reino que será para siempre, prevalecerá para siempre. Pues así es como el Juan, el profeta, lo ve. Y llegamos al versículo 18. Dice, se airaron las naciones, y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas,
y a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fijaros, en un solo versículo vamos desde la actualidad y tiempos pasados hasta la eternidad, en un solo versículo. Sin duda alguna, el siglo XX es el que más ha marcado la historia de la civilización, sobre todo con sus dos guerras mundiales. Tanto en una como en otra, sobre todo en la segunda, la gente pensaba que el mundo se acababa, que era el fin del mundo. El poder destructivo que el hombre tenía, la gente pensaba, se va a destruir el mundo, vamos a perecer todos. Fue algo tremendo, ¿verdad? La devastación que todo aquello ocasionó. Dice, tu ira es venida. La ira de Dios hacia la generación actual se completa con las 7 últimas plagas, que veremos más adelante. Se dice Dios es un Dios de amor, y lo es. Pero cuando uno es terco y no quiere obedecer, el Señor llega a un punto que colma, llena su vaso, ¿verdad? Y entonces le da a beber de ese vaso. Eso le sucederá a la humanidad. Todos aquellos que no acepten el estudiar el decálogo, el santuario, el ministerio de Cristo, ¿verdad? Que sea un buen adorador, auténtico adorador, todo aquel tendrá el resultado de recibir las 7 plagas finales. Además, el Señor permite destrucción tanto de vidas como de ciudades, pero ¿para qué lo permite? Para que la gente se dé cuenta de que esto está acabando. Son señales, son toques que indican, abrir los ojos, buscadme, porque hay solución, hay solución. Y Él a veces permite pues, que haya cataclismos naturales, que a veces nos escandalizan, ¿no? Pero Ellen White habla de ello, que el Señor permite estas cosas, terremotos, inundaciones, volcanes, huracanes, etcétera, ¿verdad? El tiempo de juzgar a los muertos, dice el pasaje también. Es decir, que aquí ya va más allá, porque las plagas ya han caído, la era evangélica, la predicación del Evangelio ha terminado, ¿verdad? Comienza entonces una obra de juicio por 1000 años, el milenio. Dios juzga a los que no son salvos, y los redimidos seremos testigos del por qué no se han salvado. Y dice también el pasaje, dar el galardón a tus siervos los profetas. Comenzarán a recibir ese galardón en ocasión de la segunda venida de Cristo. Los justos ahí comenzarán a recibir esa recompensa, los santos. Y culminará cuando entren ya a poseer la tierra nueva. Ahí culminará todo aquello que en días pasados citábamos, ¿verdad? Aquellos inmensos prados, aquellos bosques no tenebrosos como los de hoy, aquellas casas con columnas de plata, etcétera, ¿verdad? Comer del árbol de la vida, ver a Cristo. Y dice más el pasaje, destruir a los que destruyen la tierra. Tate, aquí ninguno nos escapamos. Hoy se está hablando, ¿no? Que la contaminación que hace, cambiar el clima, destruir el planeta. Tú contaminas, yo contamino, con el coche, ¿verdad? Con la calefacción, con mis desperdicios, contaminamos. Tate, nadie será salvo. Ni los 144.000, aquí no se salva nadie. Si lo cogemos así, ¿no? Pero se está refiriendo a otra cosa. Desde los impíos, comenzando por Caín hasta el último, se han asolado regiones, naciones, con las guerras, etc. Se ha destruido innumerables cantidad de vidas humanas. Estos para siempre serán devorados por aquellos fuegos purificadores que Dios manda desde el cielo. ¿Dónde? En el lago de fuego que antes hemos visto.
inventores de males como en los siglos XX-XXI. Se inventó la bomba atómica. Hoy la tienen todos los países prácticamente. Unas cuantas de ellas destruiría todo el mundo. Creadores de armas, incluso armas geofísicas. Y aquí os voy a poner alguna fotografía para que veáis. ¿Habéis oído hablar de esto, del HAARP? El programa HAARP. Esas antenas que están en Alaska y aquí en Europa, creo que Noruega también me parece. Y hay un navío, ¿verdad?, que también se mueve por los mares con estas antenas. Esto lo que hace pues es sobrecalentar zonas en la tierra, hace pues que haya sequías, o puede provocar también inundaciones, etcétera, etcétera. Total, destruir las vidas humanas. Son lo que se llaman como armas geofísicas, ¿verdad? Y mirad, aquí os pongo algunas cosas. Esto es un juego de cartas, del cual Víctor nos ha hablado ya hace mucho tiempo, las cartas Ingwo. Que claro, el que lo ve, bueno, es un juego, pero es un juego que nos indica que el hombre creará unas máquinas para provocar, ¿qué? Terremotos, ¿no? Con eso del HAARP, ¿qué hacen? Esto es una fotografía tomada de Japón, tsunami que hubo en Japón, tsunami. Bueno, no hace mucho ahora hemos tenido otro, ¿verdad? Tremendo, Aquí tenemos otra de las cartas Ingwo. Creación de huracanes, tornados, etcétera. Y se ve aquí un avión que se lleva arrastrando una nube, ¿verdad? Y un científico que le dice al tornado, tú para allá, ¿no? Como queriendo decir que se fabrican esas armas que crean estas cosas y las derivan allá donde ellos quieren, para que hagan ese daño, en la naturaleza, en las vidas, etcétera, etcétera. Inundaciones. Otro cataclismo bastante común. El último lo vimos ahora allá en Mallorca, ¿verdad? En Sevilla también lo han tenido y bueno, esto sería Nueva Orleans cuando su momento ocurrió, etcétera. Sequías. Hay zonas donde no hay agua. Incluso en películas se ha hablado acerca de esto. Resulta que tienen el agua retenida para venderla al mejor postor a precio carísimo, como si fuera petróleo, ¿verdad? Sequías. ¿Cuántos lugares de la tierra no están secos? Aquí hemos tenido mucha agua y en cambio en el sur de Cataluña prácticamente no ha llovido apenas. Delta del Ebro, apenas. Y hay lugares en los que hay sequía. Se dice que el desierto va ganando espacio, va ganando terreno, porque cada vez hay más sequía. Claro, esto es a causa de mi contaminación, ¿no? Cuando vemos que realmente es el hombre científico el que crea una serie de armas para hacer esto. Mirad, os he puesto estas dos cartas que pertenecen a ese juego de cartas Ingwo. ¿Sabéis? Esas cartas son del año 1995. ¿Y qué vemos aquí? El ataque a las Torres Gemelas, ¿y qué más? El ataque al Pentágono. ¿Cómo se podía saber 6 años antes que esto iba a suceder? A no ser que fuera un plan diseñado por los Illuminati para hacer esto, ¿verdad? La agenda Illuminati, que llevaba ya tantos años en marcha. Tenéis que leer el protocolo de los sabios de Sion, etcétera, etcétera. Todo eso está allí. Todo lo que estos que destruyen la tierra quieren hacer con este mundo. Quieren quitar vida del mundo. ¿Por qué? Porque quieren hacer de ello un paraíso para ellos, poder vivir 1000 años en paz. Claro, es que estos son los paranoicos de las conspiraciones, ¿no? Esto es real. Esto es real. Y cuando aquí dice el Señor viene a destruir los que destruyen la tierra, es a aquellos que la están destruyendo de verdad y que han creado mecanismos para hacerlo. Es a esos. ¿Sabéis? Eso en el mundo adventista es de risa. Se ríen. No, esto son paranoias. No, esto es real.
Explica en el versículo diciendo que cada acción requiere una reacción. Por Ujú. eso pasa esto. Claro. Ya está. En el mundo científico también se habla que la contaminación que tú haces y que hago yo no llega al 0,1% de los estragos que pueden haber en el mundo. No llega a eso, al 0,1%. Entonces el otro 99,9%, ¿de dónde sale? Pues sale de estas armas. El diablo conocedor de los secretos de la naturaleza, ¿qué ha hecho? Revelarla a sus agentes humanos. Y si ahí retrocedemos, Nicolás Tesla, ¿verdad? Que de él venían todas estas cosas y otras muchas. Exacto. Esos sueños que tuvo, raros, ¿verdad? Que no eran de parte de Dios precisamente. Y cómo todo su material desapareció. Y cómo vemos que Rusia, es decir, se queja contra Estados Unidos, ¿no? De que tienen unas armas que para provocar terremotos, etcétera. Cómo la ONU ha hecho resoluciones para que se vaya con cuidado con el uso de esas armas, como quieren decir, existen, y la ONU misma tiene que hacer resoluciones para decir cuidado con ellas, a ver qué hacéis. Estos son los que están destruyendo la tierra. Y esto es lo que el mundo tiene que saber. Pero tienen que saber que el Señor lo está permitiendo también en parte como señales para que veamos que esto ya concluye y que tenemos que buscarle para encontrar la salvación. Por último, el capítulo termina con el versículo 19, que dice: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y fuerte granizada, o grande granizo, como dice otras versiones. Es decir, al final el Señor mostrará eso que los hombres no quieren. El arca en el cielo con las tablas se verán. Y a la vez, los que hemos estudiado y seguido Ron Wyatt, ¿qué se le dijo a él? Que esos mandamientos que están allá, esos que se le dieron a Moisés, ¿verdad? Que saldrán a la luz en un momento dado. Saldrán a la luz también. Fijaros lo que el Señor va a hacer, Se habla de relámpagos, voces, truenos y un tremendo terremoto. Un terremoto que destruirá todas las ciudades levantadas por el hombre, toda edificación levantada por el ser humano. Todo será destruido, no va a quedar nada. Y finalmente, un grande granizo. Aquí vemos unas bolas que son como bolas de tenis, ¿no? Que de unido ya el daño que tiene que hacer, ¿no? Cayendo a la velocidad que caen, ¿no? Ellen White escribe la experiencia que se vivió ya en su tiempo, cuando cayeron una especie de bolas así del cielo, de granizo, y bueno, a gente le rompió brazos y bueno, había hecho grandes destrozos. Recordemos que se dice que en las plagas, en la 7ª plaga, que ese granizo será del peso de un talento. Claro, el talento depende cómo lo tomemos, si medida del Antiguo Testamento o medida del Nuevo. En uno son como 34 kilos, en el otro son como 20 kilos. De 20 a 34 kilos, ¿os imagináis una piedra de hielo de 20 o 34 kilos que te caiga, no sé, a 200, 300 kilómetros por hora? Encima de algo, lo tiene que aniquilar. Pues eso es lo que el Señor mandará al final a aquellos que están destruyendo la tierra. Eso que Él creó y que menosprecian. Menosprecian sobre todo a las vidas de sus semejantes, los cuales quieren quitar de en medio para quedarse ellos un paraíso. ¿No está sucediendo algo así en Chile? ¿Verdad? ¿No está sucediendo algo así en la Patagonia? ¿Verdad? Donde están haciendo paraísos, ¿verdad? Se dice el mundo judío, etcétera. Bueno, todo está en lo mismo, masonería, Illuminatis, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Son agentes del diablo que trabajan para ello. Antes os decía
que Francia tuvo su oportunidad. Tú antes hablabas de Calviño. Calviño en Francia fue un seguidor de la reforma de Lutero, ¿verdad? Y llevó esa esperanza a ese país. Lefebvre también fue otro. Farel, también Berquin. Fueron diferentes reformadores que quisieron llevar el Evangelio a Francia. Y por un tiempo fue aceptado, pero se levantaron automáticamente, el rey, etcétera, se levantó contra todo eso. Y luego vino el desastre que hemos visto en el capítulo 11. Una nación que fue llamada por Dios acabó siendo su enemiga, a las órdenes del Vaticano. Bueno, entonces el Vaticano no estaba, pero estaba la Iglesia Popular, a sus órdenes. Bien, esto es lo que da de sí. El Señor lo ha escrito todo para que sepamos cómo están las cosas. Y para que cuando veamos qué sucede, que creamos en Él, que no nos engaña. La próxima ocasión estudiaremos el capítulo 12. ¿Gustaría hacer una pregunta? Sí, si la sabemos responder, a ver. Bueno, entonces, con respecto a los tiempos de los 1360 años, ¿no? Nosotros siempre decimos de los cumplimientos exactos. Sí. Y yo, bueno, o quizás nunca se me ha dado, o no tengo la explicación concisa de por qué sobre el tema de la Biblia, que si contamos del 538 no son 1260 años exactos, y llegamos hasta 1793. 98, ¿eh? Sí, pero cuando fue la prohibición de la Biblia, y después los 3 días y medio, 3 años y medio, hasta que fue antes de 1798. Sí. ¿No? Es decir, fue en 1793 y 3 años y medio después la vuelven a, digamos, vuelve a tener libertad. Pero ¿por qué no son entonces los 1260 años exactos? Bueno, es por el pasaje que hemos leído de Mateo 24, 22. Sí, es por eso. Claro, que dice que los tiempos de persecución serían acortados. Vale. Serían acortados, pero no el tiempo profético. No, El tiempo por eso profético mismo. terminaba en 1798, que es a la vez cuando comenzaba el tiempo del fin para este Sí, mundo. eso sí lo... Y cuando bueno. comenzaba, pues, a entenderse el estudio bíblico, a entenderse el estudio de la Biblia. Eso sí, bueno, era eso. Sí, sé que es verdad que 1260 años Diríamos antes de 1793 va al año 533, Diríamos cuando que realmente Francia, se promulga el decreto, ¿no? de Justiniano, aunque se hace efectivo en el 538. Exacto. Francia fue llamada, como decíamos, para dar una luz al mundo, como lo tenía que hacer Israel o lo tenía que hacer Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Estados Unidos? Dice que el Cordero se volvió pues como dragón, ¿no? Y eso lo veremos más adelante, el capítulo 13. Francia le ocurrió lo mismo. Tenía que dar un testimonio, lo dio por un tiempo, unos pocos años, y luego ya perdió ese blanco de vista. Y degeneró en lo que hemos visto en el capítulo 11. Matar miles y miles y miles de personas por tener una Biblia, por leerla, quemar las Biblias, destruir los lugares de culto, etc. Y el caos, bueno, un caos que ahora estamos viviendo otra vez. Hoy todo está legal, antes lo decíamos, ¿verdad? Estas parejas que hay ahora nuevas, y tienes que aceptarlo, que si no vas en contra de la sociedad. Bueno, eso sucedió en Francia, sucedió en Sodoma y Gomorra, sucedió antes del diluvio y hoy vuelve a suceder. No hay nada nuevo, pero es una aberración para el cielo. En 2 de Corintios el Señor dice que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Y es clarísimo. Eso quiere decir que el que lo es puede tener solución, ¿no? Si pide ayuda idónea en el Señor, pues confía en Él, puede tener solución, como muchos lo han hecho, que han arreglado ese problema. Ahora, el que le gusta y se recrea en ello, pues bueno, entonces eso le sucedió a Sodoma, ¿no? Se recreaba en ello y así acabó. El futuro para los que no anden conforme a la voluntad del Señor es lo que antes hemos visto, el lago de fuego y azufre, después de los 1000 años. Pero antes quedarán aquí destruidos, muertos, por 1000 años. Esto será un gran cementerio. Y que por lo tanto que cada cual piense, que cada cual tome ese baremo, ese decálogo, ¿verdad?,
lo que Cristo está haciendo allá en el santuario celestial, tome eso, tome el santuario en sí, los muebles, los colores, todo el simbolismo que hay allí para aprender. Allí se nos hablaba de 7000 años en el santuario, en el candelabro. Se nos hablaba de 7000 años desde que se instituyó. El central, que es del año 4000, aparece Cristo, como aparece en el cuarto día de la creación, el sol, ¿verdad?, que representa el sol de justicia, que aparece en el 4000. Todo estaba ahí. ¿Quieres verlo? Bueno, dependerá de tu relación con el Señor. Si tienes fe en buscar más, en indagar más para que el Señor te dirija. Pero todo está ahí. Es un Dios de amor, un Dios sabio que desde luego nos ha dejado la verdad aquí escrita, su palabra, ese ungido que fue perseguido por tanto tiempo, pero que al final está ahí. Y estará hasta que empiece la persecución. Porque hoy hasta el Vaticano está promoviendo las Biblias, ¿verdad? Pero llegará un día en que dirán, fuera Biblias. Fuera Biblias. ¿Y entonces qué? ¿Tendremos tiempo de estudiarla luego? Si no lo hacemos ahora, si no nos preparamos ahora. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, para que, como antes decíamos, no perdamos tiempo, ¿no?, con las cosas de este mundo, sino que lo tomemos para estudiar lo que nos interesa para nuestra salvación, para estar a bien con nuestro Dios. Es mi deseo para todos. Ya decimos, en la próxima ocasión hablaremos acerca de Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra, que a través de los tiempos ha sido perseguida por el diablo de distintas formas. Pero sabemos cómo tu Señor la has guardado, y a pesar de que parecía que iba a ser aniquilada, ahí está, ahí persiste. Pero sabemos que esto no ha terminado, sabemos cómo otra vez volverá a ser perseguida, tanto ella como aquellos que queremos seguirte. Pero te rogamos que tu Señor nos des fuerzas para que en esos momentos podamos estar fuertes. No pensando que tú nos arrebatarás y no pasaremos ya esa tribulación, no. La tribulación la pasaremos hasta el final. Por lo tanto, te rogamos que nos ayudes ahora en primer lugar para que nos concienciemos de ello, nos preparemos para ese momento, para poder dar razón si somos llevados, tribunales o lo que sea, o cualquier persona, dar razón de la fe, para que otros también puedan conocerla antes de que sea demasiado tarde, antes de que termine ese tiempo de gracia. Señor, ayuda a tu pueblo para que despierte, para que vea estos mensajes del cuarto ángel, esos mensajes del tercer Elías para hoy, esa verdad presente, y de esta forma la vivan y la compartan. Señor, que tu paz quede con nosotros. Bendice a los que estamos aquí, a los hermanos y amigos que nos han seguido por internet, que hagamos tu voluntad en este tu día santo, Señor, y que nos preparemos para ese encuentro con Jesús. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, sí, tenemos un hermano que nos va a contar una experiencia vivida durante esta semana y queremos pues invitarle a que venga para acá. Sí, al otro micro. Bueno, pues nada, yo estaba explicando este testimonio un poco de un acontecimiento que me ha pasado esta semana y ya me han liado para que saliera aquí a explicarlo. Pero bueno, será por algo y espero que pueda, pues no sé, ayudar a alguien o, bueno, fortalecernos a todos, porque es un testimonio, bueno, es sobre las oraciones, ¿no?, que Dios responde y cómo Dios, de una forma impresionante, pues guía las cosas, ¿no? Todo es porque, bueno, esta semana en el trabajo a mí me tocaba hacer
bueno, trabajo con chicos jóvenes de educador y bueno, yo no trabajo por mi cuenta, sino que las clases que doy a esos chicos pues me vienen preparadas, por decirlo así. Yo entonces preparo las clases y se las doy. Pues esta semana tocaba sobre el Halloween, ¿vale? Era una actividad y el eje que lo ligaba todo era el Halloween. Entonces yo cuando lo vi directamente pensé, esto yo no lo voy a hacer y debo de pensar qué hacer, ¿no? Y lo que pasaba es que en esta clase que tenía que dar no estaba solo, tenía una compañera de trabajo que me ayuda porque está conmigo, porque son bastantes niños y yo solo no podría. Entonces se lo comenté, le dije, mira, nos toca hacer esto, pero yo no quiero hacerlo. Si quieres, ya te explicaré el por qué, más en calma, ¿no? Y pensé, mira, es una oportunidad para ver si le puedo dar el mensaje, porque hacía tiempo pues, que quería hacerlo, pero no salía la oportunidad. Entonces yo oré al Señor y le pedí que si yo debía de decirle a esta persona, bueno, darle mi testimonio y darle el mensaje, pues que esta persona, de ella saliera, ¿no?, el preguntar el por qué y que fuera propicia la ocasión. Entonces llegó el día, hicimos la clase, no hicimos nada de Halloween, por suerte. Y saliendo de esa escuela, pues volvíamos en coche, y volvíamos esta chica y yo y otros dos compañeros que también estaban ahí dando sus clases. Y en el coche pues salió el tema, ¿no? Y cuando me preguntaron el porqué, ¿no?, del Halloween, pues yo aproveché, ¿no?, les expliqué de dónde procedía esta fiesta. Bueno, Samhain, ¿no?, origen celta, origen pagano, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me llevó a explicarles lo que está muy relacionado con esta fiesta, que es lo de la inmortalidad del alma. Entonces yo les dije que yo no creía en eso, que era un gran engaño. Bueno, les expliqué que yo estaba estudiando la Biblia, empezando a conocer, y les expliqué pues mi experiencia, mi testimonio. Y fue impresionante porque esta chica, la que daba clase conmigo, bueno, todos éramos 4 en el coche, los otros 3 estaban, bueno, los otros 2 quiero decir, estaban muy atentos y les impresionó mucho. Uno de ellos había tenido una experiencia al respeto con bueno, temas de espiritismo, con la Ouija. Entonces ese chico sabía que yo lo que estaba contando no era mentira. Las otras 2 chicas, muy jóvenes, no habían tenido nunca experiencias de este tipo, entonces les chocó. Pero no del todo, porque la chica con la que yo hice la clase, con mi compañera, se ve que el fin de semana pasado precisamente le ocurrió una situación pues realmente, cuando me la explicó, potente. Porque estaba en una casa, me dijo que estaba en una casa antigua con unos amigos, no sé si estaban pasando ahí el fin de semana, no me explicó mucho los detalles, pero me dijo que uno de sus amigos de repente tuvo ella lo que me dijo, ¿no?, como un brote psicótico. Pero ella ya tenía la duda de eso que había sido. Porque se ve que este chico cogió un cuchillo e intentó matarla. Al ver que no podía, porque ella huyó, este chico se intentó tirar de una ventana y suicidarse. No me explicó los detalles, no sé cómo. Este chico está bien, gracias a Dios. El chico se ve que no se acuerda de nada. Tiene como un vacío que no se acuerda de nada. Y la chica esta se quedó impresionada de que yo precisamente le estaba explicando todo eso, y le estaba explicando de mis experiencias con estos temas, ¿no? Y les hablé claramente, ¿no?, de la inmortalidad del alma, de los espíritus que no son espíritus de muertos, que sino son ángeles caídos, y a ella le empezó a cuadrar.
y realmente fue... Te das cuenta cómo Dios dirige las cosas, ¿no? Porque esta chica necesitaba respuestas. Se ve que ella habló con la familia de este chico, y la familia de este chico, como no, puesta en espiritismo, pero del fuerte. Y esta chica les preguntó que, bueno, imaginaros vosotros si os persigue alguien con un cuchillo, un amigo que se le... Bueno, y la familia le dijo que no se preocupara, que si había visto la serie esa de, bueno, de mediums, ¿no? Que el chico era medium y que eso había pasado porque, bueno, un espíritu, tal y cual. Cosa normal, sí, no te preocupes, no pasa nada. Porque es así, el chico tiene este don y bueno. Sí. Entonces, bueno, se presentó la oportunidad y les pude dar el mensaje. Y fue bueno, fue muy bueno porque cuando llegamos en coche a mi pueblo, ¿no? El chico que conducía se tenía que marchar, pobre, que iba a clase, pero ya me dijo, bueno, la semana que viene seguimos hablando, me sigues explicando. Las otras dos chicas se quedaron ahí preguntándome, nos estuvimos 1 hora de reloj en la calle, en medio de la calle, hablando y ellas preguntando, ¿no? Y tuve la oportunidad pues de darles, bueno, lo que me iban preguntando yo se los iba diciendo. Hasta que llegó un momento pues que, claro, les hablé de la segunda venida de Cristo. Y fue curioso porque me preguntaron, ¿y cuándo va a ser? ¿No? Pero no cuándo va a ser. Me preguntan, ¿en qué año? Y ya ahí yo me quedé, bueno, dije, bueno, ¿esto es que quieres, Señor, que yo se lo cuente? Pues venga. Y les empecé a explicar lo de los 6.000 años de pecado, que en el 4.000 fue cuando Cristo murió en la cruz, y les hice hacer un poco de sumas, ¿no? Y entonces ellas mismas, pues bueno, ven, lo del 2031. ¿Cuál es su siguiente pregunta? Su siguiente pregunta es, ¿y en qué día? Entonces, bueno, pues tuve que explicarles que el día y la hora exactos no se sabe bien por ciertas circunstancias. A ellas pobres ya demasiada información no les di los detalles, ¿no? del calendario hebreo, etcétera, pero les dije que más o menos se sabía la época del año, ¿no? Y les dije que era en otoño. Y entonces ellas, y por eso lo de Halloween es también en otoño y no sé qué. Porque es curioso, y esto no sé si... Es curioso que Samhain, que es la fiesta pagana de los celtas, ellos celebraban precisamente el terminar de la cosecha y el empezar un nuevo año de cosecha. Y esto está muy relacionado con la fiesta de tabernáculos. Y bueno, también la segunda venida de Cristo, ¿no? Y ellos, los muertos, que es como una noche en que los muertos están más cerca de los... No sé. Bueno, me recordó, ¿no? a la tercera venida de Cristo y cuando se levanten los impíos. Y bueno, no sé. Es un plagio satánico. Entonces, bueno, fue curioso y la verdad es que es maravilloso cuando ves que Dios te responde las oraciones y te utiliza de estas maneras tan asombrantes. Y ya está, nada. Todo sea para su honor y su gloria y espero que pueda servir para que más gente pues, se dé cuenta y que adelante. Tenemos que, sin vergüenza, que yo soy muy vergonzoso a veces y que va, sin vergüenza decir lo que la gente tiene que oír. Ya está, y gracias por escucharme.